9:12. Me dice amén, por favor. Vamos a leer esta escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La pregunta dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame en la oración de los que me son ocultos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que me permitas predicar este domingo más. Y sean tus palabras en mi boca, Señor, y el fuego de tu Espíritu Santo en mi corazón y en mis labios. Y yo oro, Señor, para que esta palabra, Señor, cambie mentes, corazones, vidas. Salve al que está perdido, el Señor. Opere la obra del Espíritu de Dios en medio de nosotros y en todos los que escuchan por las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús, ato todo espíritu de oposición, de contradicción y de contienda, en el nombre de Jesús, y toda gloria y toda honra al Señor. Amén y amén. Puede sentarse. El título entonces de esta mañana es: ¿quién podrá entender sus propios errores? Mire que tengo que testificarle que hace algunos años, cuando adolescente casi, estaba yo y el Señor me llevó a esta palabra. Ya predicaba en la iglesia. El Señor me llevó a esta palabra y la prediqué a la iglesia y me la prediqué a mí mismo. Y desde allí, hermanos, ha sido una bendición maravillosa. Entender que yo no soy capaz de entender mis errores. Y eso me hizo y me ha hecho ir, por la gracia de Dios, en este camino no exento de equivocaciones, pero sí exento de orgullo espiritual que me haga decir que yo estoy muy bien. Porque he visto la soberbia espiritual de personas, de ministros y de pastores, que precisamente por creer en su espiritualidad terminan, hermanos, una vida fracasada espiritualmente y ministerialmente, porque ellos han alcanzado ya un nivel tan elevado de ser gente espiritual y tan cercana al Señor, que ya no tienen nada de qué arrepentirse. David, después de mencionar la maravillosa que es la ley de Dios, y él dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son puros, que alumbran el corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Después de hablar de las maravillas de la ley de Dios, él dice ahora sí: ante este evangelio tan maravilloso y tan poderoso, yo tengo que decir que yo no soy capaz de entender mis propios errores. Y la Biblia está marcada de casos. Vamos a ver unos 3 casos hoy de gente que permaneció en el error. Zacarías capítulo 7, verso 5, encontramos la palabra que dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí?
Y este caso, que quiero que lo estudiemos, hermanos, habla de 70 años de equivocación. Pero en las tareas más nobles que puede ocuparse un cristiano, como lo es el ayuno. Habían ayunado, no dice la Biblia cuántos días ayunaban, no lo dice acá, pero si era un solo día, 2 veces al año, estamos hablando de 140 días de ayuno, donde Dios dice, ustedes no ayunaron para mí. 70 años de estar en disciplina, cautivos en Babilonia, y no se enteraron de que estaban haciendo un ayuno que Dios no recibía. ¿No le parece que esto debería ser algo que nos ponga a nosotros a reflexionar, a pensar, a exigirnos hacer un alto en el camino y a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo tengo que decirle que si la vida cristiana suya es aburrida, monótona, sin resultados, sin respuesta de Dios, aunque venga a la iglesia, usted debe de examinar, porque es probable que encuentre un Dios que le diga, ¿habrás servido a mi causa? ¿Habrás servido a mis propósitos? ¿Te habrás realmente entregado a mí con todo tu corazón? Usted sabe lo que es pasar 70 años. Llegó el día del ayuno, voy a ayunar, gloria a Dios. ¿Por qué voy a ayunar? Bueno, porque el Señor nos mandó tener días de ayuno y ayuno. Y lo que hice fue alivianar un poco mi responsabilidad, alivianar mi conciencia y decir, bueno, ya ayuné. Pero resulta que el día que este pueblo mandó a preguntar, dichosamente hicieron una pregunta al Señor. Y en los versos que anteceden dice, aconteció en el año 4 del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regén Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, pregunten. Y la pregunta era, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Porque ellos iban ahí como un cristiano sin conciencia, como un cristiano que simplemente cumple, el religioso cumplidor. Y entonces, pero se dan cuenta, alguien despertó, alguien dice, pero ¿qué pasa con este ayuno que yo estoy haciendo? Porque yo no he visto nada. Sigo siendo el mismo. Sigo siendo, mi nivel de fe sigue igual. Mi nivel de oración sigue igual. Mi nivel de espiritualidad sigue igual. 70 años. Pensé que ayunaba para Dios, pero Dios dice que no lo hizo. En el libro de la obra de Dios no está escrito esos ayunos. Si la adoración que tú has venido a dar al Señor has subido delante de la presencia de Dios, quiero decirte que hoy ya está lleno del Señor. Pero si no está lleno, ¿y por qué dice usted eso, pastor?
Porque la Biblia me dice que Él habita en medio de la alabanza. Que cuando yo alabo, la presencia de Dios desciende sobre mi altar. Aleluya. Y que la tristeza Dios la cambia en gozo. La debilidad Dios la cambia en poder. Que soy transformado. Pero si yo vine, adoré, canté, Dios, y no hay presencia de Dios y no hay nada que cambie en tu vida, Dios pregunta, ¿habrás cantado para mí? ¿Habrás adorado para mí? Aleluya. Mire, si usted ha ofrendado y tiene 10 años de estar ofrendando y tiene 10 años de estar diezmando y las ventanas de Dios no están abiertas sobre su vida, la pregunta que Dios le hace es, ¿habrás ofrendado para mí? ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que si traemos a Él, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea Jesús. Y entonces pensé, mire que en el libro de Lucas, capítulo 18, aleluya. Lucas capítulo 18. Encontramos el siguiente caso. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La historia es súper conocida, pero quiero plantearle el siguiente escenario. Usted se encuentra al fariseo, a este, saliendo del templo. Y usted le pregunta, fariseo, dígame una cosa, ¿qué andaba haciendo usted ahí? Estaba orando, le va a decir el fariseo. Le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿a quién estaba orando usted? Y el fariseo se le va a quedar viendo así. O sea, por supuesto que a Dios. ¿A quién se le ora en un templo? Por supuesto que andaba hablando con Dios. Ya el fariseo, molesto. Pero resulta que el Señor nos dice la historia, resulta que este fariseo, no tengo ninguna oración de él registrada dirigida a mí aquí. Porque este fariseo oraba consigo mismo. Pero si usted examina al fariseo, él estaba convencido, ceñido de que su oración estaba llegando al cielo. Y yo voy a decirle a todo el que me escuche en esta hora, si tú oras por la mañana, oras por la tarde, vienes a orar a la iglesia y tu oración no tiene respuesta ni resultados, Dios pregunta, ¿no habrás orado contigo mismo? ¿No será que tu oración ha quedado allí nada más entre tus oídos y tu propio convicción de creer estar agradando a Dios cuando oraste contigo mismo? Dígame, si no tenemos gente en medio de nosotros que no tiene respuesta de nada, que llega a la casa de Dios
y no sale justificado, sale cargado. Dice, es que la palabra y el mensaje lo que hizo fue incomodarme, pero yo no cedí. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Creo que soy un buen fariseo. Creo que soy un buen escriba. Creo que soy, aleluya, un buen cristiano. No me discuta mucho porque yo soy uno de los más fieles. Tercer caso. Libro de Juan, capítulo 8, verso 39. Escuche, 70 años perdidos, oraciones que no llegan delante de Dios, ni ayunos que llegan delante de Dios. Y el verso 39, preste atención a esto. Hay hombres interrelacionando con Jesús. Y dice que le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Acuérdese que Jesús está en su pueblo, está en su tierra. A la mayoría que está él transmitiéndole las nuevas, las buenas nuevas del evangelio, son hebreos, son judíos. Judíos que están convencidos de decir, mire, si quiere me toma una muestra de ADN para que se dé cuenta que yo soy de este pueblo, que yo soy hijo de Abraham. Y el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, mire el convencimiento de un religioso. Mire el convencimiento de alguien que dice, mire, yo voy para el cielo. Usted, yo sé que me puede criticar de que me vea así como medio apagado, medio frío y medio tibio. No me venga a hablar usted de que soy tibio. Viera yo cómo soy. Y el Señor te dice, las obras de Abraham haríais. Subirías al Moriat a ofrecer sacrificios. Y dicen entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Dios. ¿Te has escuchado a esa gente hablando así? Yo fui bautizado en el poder del Espíritu Santo. Yo hablé en nuevas lenguas. Yo tenía visión. Yo hacía esto. Aleluya. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Cuánto arde, pregunta el Señor, tu corazón por amor al Señor Jesucristo? ¿Cuánto arde tu corazón por amor al Señor Jesucristo? Que tú puedas decir, Señor, soy tuyo. No solo decir, mi Padre Dios. Decir, Señor, soy tuyo. Pertenezco a ti. Obedezco a las órdenes del ejército del cielo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y entonces, aquellos tan convencidos, les ha llegado la hora para que el Señor les diga, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Aló?
Iglesia, las evidencias de ser un hijo de Dios se notan todos los días, las 24 horas del día. Hay altares ardiendo en adoración. Hay altares ardiendo por el anhelo de la presencia de Dios. Hay gente confesando sus pecados y diciendo: Dios mío, perdóname porque me equivoqué, pero me aparto de esta fornicación, me aparto de este adulterio, me aparto de esta mentira, me aparto de esta maldad. Yo voy a honrar a aquel que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario, el que no escatimó a su propio hijo. Yo lo voy a honrar a él. Voy a dejar de vivir una vida, aleluya, religiosa, conformada en mi propia convicción, aleluya. Entonces la escritura dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender que, aleluya, que la oración que estás haciendo simplemente se volvió palabra vana delante de Dios y no produce que Dios se levante a tu favor en el cielo? Aleluya. Y vino entonces el Señor para encontrar una respuesta directa, porque eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia estos días. Dios le está diciendo a la iglesia: iglesia, estás tibia, aunque estés diciendo que estás caliente. Y Dios le está diciendo a la iglesia: iglesia, estás fría, has perdido tu primer amor, aunque estás diciendo: yo le amo, yo le amo, yo le amo. Estos hijos hebreos se aferraban a su nacionalidad y se aferraban a su origen genético, hijos de Abraham. Pero Dios les dice: no, ustedes son hijos del diablo. Aleluya. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y yo pregunto en esta hora: ¿habrá aquí alguno que en su corazón no ha perdonado y Dios le confronta para decirle: deja hoy tu homicidio y decídete amar a tu hermano? Ahora, si usted amara a su hermano, de seguro intercediera por él y clamara y cumpliría el mandamiento que dice: orad los unos por los otros. Ahí en el libro de Zacarías, el Señor le dice al pueblo: ustedes escucharon mis palabras, pero pusieron su corazón como diamante. Verso 12 dice: para no oír la ley de mis palabras, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu y por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y les dice: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues se convirtieron en desierto, la tierra deseable. Aleluya. Y entonces tenemos acá, yo vengo diciendo hace algunos días lo que el Espíritu de Dios pone en mis bocas. Veo a muchos de ustedes secos. Veo a líderes secos.
y que están poniendo su corazón como diamante, porque no están haciendo nada más. El mensaje les confronta, pero no hay cambios, no hay arrepentimiento. Y la oración de humildad y de humillación es: líbrame de los que me son ocultos. Dime cuánto cambió tu vida de oración después de escuchar el mensaje del domingo anterior. Dime cuánto cambió tu vida de santificación. Para que puedas refutar y decir: no, mi corazón está tan tierno que la voz de Dios está penetrando. Aleluya. Y el Señor le dice al pueblo de Israel y le dice a esta iglesia: pero por escuchar mis palabras y no poner el corazón en ellas, yo los mandé y los esparcí y les di cautiverio. Pero otra vez les digo, iglesia, observen y estudien. Dios sigue preguntando: cuando has ido a mi palabra, ¿habrás escudriñado? Cuando has servido, ¿habrás servido a mis propósitos o lo has hecho para tu superación personal y ministerial? ¿O lo has hecho porque amas mi obra, mi iglesia? Aleluya. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el mensaje de hoy ha de terminar con esperanza, porque no se queda Dios en el fatalismo nunca. El apóstol Pablo en Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta por el Espíritu de Dios viene y dice: pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, escuche esto. Es ahí la salvación. Es ahí cuando somos librados. Es ahí cuando somos redarguidos. Cuando el Espíritu de Dios me lleva al examen y yo mismo como predicador digo: Espíritu Santo, ¿estoy predicando la palabra que tú quieres entregar? Cuando yo digo como pastor, ¿estoy intercediendo como debo de interceder por este pueblo? ¿O simplemente sigo ahí los próximos 10 años orando y orando, diciendo: Señor, bendice a la iglesia, ayúdala, bendícela, levanta ministerio, la mía es mucha, los obreros son pocos, y no me detengo para decirle: Dios mío, ¿cómo debo de interceder? ¿Cómo debo de orar? ¿Cómo debo de clamar? Haz el ejercicio en esta hora que Dios está delante de ti. ¿Acaso no creía el fariseo que estaba delante del Señor y que estaba hablando con Dios? Y que Dios escuchó el susurro de sus palabras porque Jesús las dijo. ¿Cómo era la oración del fariseo? Él la escuchó. Pero dicen: no queda registrado aquí que la oración del fariseo haya sido dirigido a mí. Oh, Dios mío. ¿Y por qué predica usted así, pastor? Le aseguro que si todos los que estamos aquí nos humillamos delante del Señor y rendimos nuestros corazones y soltamos el orgullo
y soltamos la rebeldía y soltamos la dureza de corazón, nos postramos delante de Dios, todos sin excepción, saldremos a nuestra casa justificados hoy. ¿Sabe qué significa eso? Significa que las cargas se van a quedar hoy aquí, que el Señor va a limpiar nuestras vidas, que hoy, aleluya, el que no es nueva criatura saldrá como nueva criatura para el Señor, que hoy usted experimentará un cambio. Mire cuánta gente, hermanos. Le doy un caso más. Ana, vaya conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, dice, verso 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndole, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Y no te soy yo mejor que 10 hijos? No se olvide de los 70 años de estar ayunando de la misma forma, sin resultado ninguno. Ana cada año subía a la casa de Dios con su familia con una actitud. Subía irritada, lloraba y no comía. Un día decidió hacer las cosas diferentes. Y usted sigue leyendo y dice, y se levantó Ana después que hubo comido, esta vez comió. Esta vez dijo: yo no voy a seguir mi vida y mi relación con Dios así como que triste, irritado y aburrido. Yo voy a tener una relación con Dios que disfruto. Voy a comer de lo que Dios me da y pone en mi mesa. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella con amargura de alma, pero ahora no se tragó las palabras. Aquí ya no hay un fariseo, aquí hay alguien que sabe dirigir su oración a Dios. Oró a Jehová. ¿Usted se da cuenta de lo que significa servir a Jehová? ¿Usted se da cuenta de la diferencia entre orar a Jehová y orar con uno mismo? Oró a Jehová y lloró. Ahora no eran lágrimas de autoconmiseración, de irritabilidad, de amargura, de resentimiento. Ahora era delante del Señor. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo, de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Voy a reconocerte que lo que me des, te lo voy a dar a ti. Lo voy a entregar a ti. Y dice la Biblia que Ana se fue para su casa, que nunca más estuvo triste, que el esposo se llegó a ella, que concibió un hijo, que se llamó Samuel, que ella cuando lo destetó lo fue y lo entregó a la casa del Señor. Y aquel hombre Dios lo llamó a los 12 años y se convirtió en un profeta fiel de Jehová, cuya palabra nunca cayó a tierra, un sacerdote de Dios. Dios, aleluya, había abierto los ojos de esta mujer, porque si ella seguía yendo a la casa de Dios, simplemente otra vez será otro viaje,
será otra inversión de tiempo, serán pasajes, serán gastos, aleluya, y derroche de energía de subir a la casa de Dios, pero sin resultado alguno. Pero llegó a la casa de Dios y dijo: yo voy a cambiar. Es tiempo de cambio. Es tiempo de hacer las cosas no como a mí me parece, sino conforme a la voluntad del Espíritu. Porque aleluya, los que andan en el Espíritu pueden hacer que su carne, aleluya, sea sometida al Señor, para vivir una vida de victoria, para vivir una vida de triunfo, para vivir una vida de éxito. Y entonces, si unimos Salmos 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y Primera de Corintios Romanos capítulo 7, verso 24, donde el apóstol habla de que en esta carne es imposible servir a Dios, y que con nuestra mente, si no está renovada y si no está dirigida por el Espíritu de Dios, es imposible servir a Dios. Pues entonces tenemos la esperanza, la victoria, la fe y la convicción, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Póngase en pie en esta hora. Aleluya. Y tengo que decir en este momento: gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu palabra y por tu presencia. Pero yo quiero decir delante del Señor, y quizás haya en medio de nosotros alguien que lo diga conmigo: Señor, no quiero ir teniendo una imaginación de buen cristiano solamente. Quiero que los errores que aún yo no he confesado me sean revelados por el Espíritu de Dios. La palabra error, David la traduce como pecado, porque la palabra pecado en su acepción más genérica es errar al blanco. Es decir, es desviarse de la meta que Dios nos ha fijado. ¿Hay alguien que se ha desviado de esa meta?